Vamos a buscar el libro de Primera a los Corintios. Quiero hablar algo. Primera a los Corintios, capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer los versículos y saltamos. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice así. Déjame cambiar aquí. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Amén. Pueden sentar, hermanas. Gloria a Dios. La semana pasada hablábamos de la importancia de creer en Cristo. Como dice San Juan capítulo 3 que leímos. San Juan capítulo 3 leíamos que dice, el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua, del Espíritu. También leímos que es importante, es necesario ir dejando las obras carnales para poder heredar, como dice, creo que es 1 Corintios también, el reino. Y ahora quiero hablar de algo que estuve leyendo en estos días y nunca lo había estudiado, así que me pareció algo muy, muy interesante. Y yo creo que Dios me habló en ese pasaje. Porque dice aquí, y le voy a leer la otra versión que dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requieren los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, aquí dice que dice, ténganos los hombres, dice el primer versículo, por ministros. Entonces yo me puse a investigar qué palabra se usa aquí en el griego, porque sabemos que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en arameo, en hebreo y en unas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces me fui a la tarea de buscar esta palabra ministros, y aquí vamos a hablar de tres palabras el día de hoy. Esta palabra que es ministro, que es la primera, y eso es lo que me quiero enfocar un poquito más. Esta palabra en griego se dice con H, es uperetes, no sé cómo se pronuncia, pero así es la forma que está escrita. Uperetes, pero con H al principio. Entonces, el significado de esta palabra, porque nosotros no alcanzamos a entender, porque dice aquí, ténganos los hombres por ministros. Eso lo dice en la versión Reina Valera, y en la versión de las Américas, que es la que a mí me gusta leer, dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Aquí nos habla un poquito más a lo que significa esta palabra, pero en la otra Biblia dice ministros. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es ser ministros? ¿Y qué es servidores? Como dice en otra versión. Pero aquí dice que esta palabra que se dice así, uperet, bueno, no sé la pronunciación, pero así se escribe, dice que es una palabra que significa, o sea, que esta persona, el que era en este tiempo, en el tiempo romano, y no sé si antes, pero en el Imperio Romano, esta palabra era un hombre que era una persona que remaba, y que lo que hacían era que tenían los barcos, ¿verdad? Los barcos romanos, y entonces
abajo, en la parte de abajo, había un grupo de hombres que no eran libres, eran esclavos, la mayoría de las partes. No sé si a lo mejor han mirado películas, ¿verdad? Yo he mirado unas películas que a veces salen, ¿verdad? Y los hombres están remando todos juntos. Y entonces eso es lo que significa esta palabra, que es un esclavo que está remando, que es una persona que está remando y que no está libre, porque para empezar es esclavo, pero otra cosa es que dice que estaban todos encadenados juntos, así que uno no se podía escapar, porque decía, bueno, pues yo me escapo, tenía que romper las cadenas. ¿Por qué? Porque estaban todos juntos en cadenas y todos tenían que remar al mismo tiempo, ¿verdad? No podía uno, digamos, una hilera, por decirlo así, remar a otro compás, sino que tenían que remar todos juntos para así poder avanzar. Y entonces, y eso es lo que significa esta palabra. Cuando dice aquí la Biblia, Reina Valera dice ministros. Y nosotros, ¿verdad? Porque entendemos y tenemos una idea, ¿verdad? De lo que tiene que ser un ministro, lo que tiene que ser una persona de Dios, pero nosotros siempre miramos, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre miramos a esas personas, a esos hombres que están, ¿verdad? Y a veces los miramos nosotros como inalcanzables, ¿verdad? Porque ministran, digamos, a multitudes, o ministran, ¿verdad? A mucha gente, a iglesias grandes, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? No lo estoy criticando, sino que lo que quiero entender es que nosotros, como lo que dice aquí Pablo, yo creo que Pablo es después del Señor, es el mejor ejemplo que tenemos nosotros de un verdadero siervo de Dios. Porque Pablo, en otro versículo aquí en Corintios, y no sé si en otra parte, pero en otro versículo aquí en Corintios les dice a la iglesia, sed imitadores de mí, les dice, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos imitar a Cristo primeramente, pero también podemos imitar a Pablo, porque él lo dice. Entonces nosotros vemos lo que dice Pablo, que un ministro tiene que ser un esclavo, para empezar. Pero no un esclavo literal o un esclavo, como dice en otra parte de la Biblia, esclavo a las pasiones, no, sino que una persona esclavo de Cristo, que estamos en la barca, estamos en el barco con el Señor, en la barca, ahí con el Señor, y somos esclavos, no nos podemos escapar, estamos con las manos atadas, los pies atados, pero que estamos ahí atados, pero con Cristo. Y no es una esclavitud mala, sino que es una esclavitud que nos dio el Señor, que nosotros, por nuestra voluntad, hemos recibido, ¿verdad? Como yo sé que ya hemos escuchado, aquel esclavo que en el Antiguo Testamento, ¿va? Que dice que era un hombre que estaba en la casa de su amo, y después creo que al 7º año, lo tenían que liberar. Y cuando él decía, bueno, yo no quiero ser libre, porque a mí me gusta vivir aquí en la casa de mi amo, ¿verdad? Él me dio una esposa, ahora tengo hijos, me ha bendecido, aunque soy esclavo, pero soy bendecido aquí en esta casa. Aquí trabajo, aquí tengo mi bienestar, porque el Señor no quería que hubiera esclavos. Pero sin embargo, dijo que iba a haber unos, y siempre había gentes que se esclavizaban por causa de su mala administración, por causa de su pecado. Pero entonces le dice, bueno, ok, aquel esclavo, pero solamente lo vas a tener, ¿verdad? Como siervo, como esclavo, por 6 años, ¿verdad? Y al 7º año lo tienes que dejar libre. Pero dijo, bueno, pero si hay alguno que se quiere quedar en tu casa, porque le tienes que dar la opción, ¿verdad? Si quiere quedar en tu casa, le tienes que hacer un juramento, y no me recuerdo todo lo que tenían que hacer, pero una de las cosas era que le tenían que perforar el oído, ¿va? Le perforaban el oído, y entonces ya le ponían, creo que un arete o algo así, y eso era ¿cómo se dice? Eso era el testamento, ¿verdad? Eso era lo que decían, yo soy un esclavo, pero por mi propia voluntad. Y ese era un tipo de personas, ¿verdad? Porque quizá habían perdido sus tierras, quizá habían perdido toda su casa, quizá no tenía nada, y decían ellos, bueno, me va mejor aquí en la casa de mi amo, trabajándole a él, pero tengo mi familia, tengo mis cosas aquí,
a que si yo me voy allá solo y no tengo casa, no tengo tierra, no tengo nada. Y como les digo, no era que el Señor quería que hubiera esclavos, porque el Señor les dio heredad a todos los israelitas, ¿verdad? Les dio y les dijo, mire, ustedes de la tribu tal van a tomar aquel rincón, ¿verdad?, de la tierra. Ustedes de la tribu allá van a estar allá y ustedes van a estar allá. Y repartió, ¿verdad? Le dijo a Moisés, mira, así van a ser las de esas. Pero el que repartió la tierra fue Josué. Entonces Josué repartió la tierra y puso a todos en su lugar. Y entonces ya ellos, ¿verdad?, en el libro de Jueces empiezan poco a poco a conquistar. Y entonces, ¿por qué había gente que se esclavizaba? ¿Por qué? Porque había unos que perdían sus tierras por la mala administración o por el pecado o por una u otra cosa. Perdían sus tierras porque Moisés le dejó de parte de Dios tierra a todos. Hasta hay un ejemplo en la ley, pero no me recuerdo cuál libro, que dice que había un hombre que no tenía hijos, sino que él solo tenía hijas. Y dijo, ¿verdad? Bueno, según la ley que Dios nos dio, no tiene, ¿verdad? Porque la ley le decía que se le dejaba la heredad a los hijos. Y le dijo, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Y entonces fueron con Moisés, y Moisés le dijo, bueno, no es justo, ¿verdad?, que la tierra de él se pierda, ¿verdad?, que se pierda su nombre. Entonces le vamos a dejar la heredad a las hijas. Y dice que se la repartieron entre ellas. ¿Por qué? Porque Dios quería que todos tuvieran heredad, que todos tuvieran un pedazo de tierra, ¿verdad?, para vivir. Pero sin embargo había unos que perdían sus tierras. Bueno, y entonces, regresando a Corintios, dice que los ministros, el ministro de Cristo dice que tiene que ser un esclavo. Aquella persona que está atado a Cristo, que está, ¿verdad?, que ha sometido su voluntad y que está debajo, ahí junto con otros, remando, ¿verdad? Están todos juntos. Y no es de que bueno, ¿verdad?, porque dice el Señor, que quiera ser el más grande tiene que servir. Y eso es, ¿verdad?, de nosotros. Y no solamente los ministros, sino que la iglesia, dice también Corintios en otro versículo, que la iglesia es como un edificio. Y todo el edificio tiene que funcionar junto, tiene que trabajar junto. Y nosotros como iglesia de Cristo estamos, ¿verdad?, todos encarcelados, por decirlo así, esclavizados por Cristo. No porque el Señor nos tenga atados, dice, tú tienes que ser mi esclavo y no te puedes salir, no te puedes ir ni para allá ni para acá, no, sino que por nuestra propia voluntad hemos sido esclavizados por Cristo, porque hemos sometido nuestra voluntad a Él. Entonces, como iglesia estamos remando juntos. Entonces no podemos trabajar uno para allá, otro para allá. Uno, ¿verdad?, hace algo, pero bueno, decimos nosotros, bueno, a mí no me gusta. No, sino que todos juntos tenemos que trabajar para el Señor, como la música, ¿verdad? La música no podemos tocar, digamos, que si yo voy a tocar el teclado y voy a tocar en do, ¿verdad? Entonces viene un hermano y dice, bueno, yo toco la guitarra, hermano, pero yo la voy a tocar en sol. Él canta, le dice, no, hermano, pero es que estamos en do, tenemos que cantar el canto, ¿verdad? Porque así está el canto, la voz, ¿verdad? Entonces vamos a tocarla en do. Y dice el hermano, no, hermano, pero es que a mí ese tono no me gusta o no se me daba, entonces yo la voy a tocar en sol y usted la toca en do. Y decimos, bueno, ok, vamos a tocar. ¿Y cómo se oye? ¿Cómo se oye? Se oye raro, se oye diferente, se oye mal. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo tono. Y porque debemos estar todos juntos en el mismo tono, en el mismo nivel, ¿verdad? En la misma mentalidad. No podemos estar decir, bueno, yo estoy, ¿verdad?, pensando, y yo estoy, tomando el ejemplo yo voy a remar para allá. Y dice que no, pero yo voy a remar al revés, ¿verdad? Porque es que luego me duelen más los brazos. No, tenemos que ir todos juntos en unidad. Entonces, como les digo, la iglesia dice Corintios, dice Pablo en los Corintios, que la iglesia es un edificio. Y que dice que el fundamento es Cristo. ¿Y quién puso el fundamento? Dice la Biblia que fue Pablo, dice que Pablo, yo puse el fundamento. Y cada uno tiene que añadirle, ¿verdad?, edificar sobre el fundamento que puso Pablo, que es Cristo. Porque él dejó de saber que el fundamento es Cristo, la piedra del ángulo, ¿verdad?
Pero nosotros, dice Pablo en Corintios, tenemos que edificar uno tras otro, ¿va? Arriba del otro. Pero dice, hay 6 formas de edificar. Y no es eso el tema, pero nos va a decir, si no lo he leído, dice que está el oro, está la plata, están las piedras preciosas, está la madera, está el heno y el otro creo que es la hojarasca, parece que es. Entonces hay 6 formas de edificar, de construir. Parece como la caricatura o la historia de los 3 cochinitos, ¿verdad? Que un cochinito puso su casa de paja, vino el lobo, le sopló y se fue la casa, se desbarató. Después el otro cerdito puso su casa creo que era de madera, ¿verdad? Entonces, o algo así, o de palos, y vino el lobo, sopló, ¿verdad? Batalló un poco más, pero sopló y la casa se desvoló también, se desvaneció. Pero después vino con el cerdito, el último, el que era el más inteligente, ¿verdad? Y este era albañil, ¿verdad? Porque hizo una casa de ladrillos y la puso, entonces el lobo soplaba y no podía. Y luego después se quiso subir por la chimenea, ¿verdad? Y ahí la tenían listo, ¿verdad? La olla para el caldo, y salió disparado. Eso es lo mismo, nomás que la Biblia dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego, ¿verdad? Así que si nosotros, ¿verdad?, edificamos con oro, el fuego no le pasa nada. Claro, a cierta temperatura el oro se derrite. Pero bueno, entonces nosotros como ministros de Dios, y no piense ministros solo aquellos que son pastores, que son evangelistas, aquellos que cantan, aquellos que son apóstoles, que son predicadores, no. Ministros de Cristo somos, para empezar, todos, obviamente, pero también obviamente hay unos que sí son ministros en el sentido de ministerios. Pero ministros, como dice aquí, somos uperetes, esta es la palabra que usa, uperetes, que significa es un esclavo que rema en la barca. Y dice que no solo hay uno, sino que hay muchos, y que están todos esclavizados juntos, uno tras otro. Y entonces dice, y dispensadores, dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo, y dispensadores, que esa es la próxima palabra, que es, esa palabra en griego es, como les digo, yo no hablo griego ni nada de eso, pero aquí lo que sale aquí, dice oikonomos, así se escribe, oikonomos, que quiere decir una persona que es el que administra una casa, por decirlo así, el que distribuye las cosas en la casa, digámoslo así, una hacienda, ¿verdad? Porque una casa pues se nos hace más difícil de entender, pero digamos, en una hacienda siempre hay un capataz, están los trabajadores, ¿verdad? Está la persona encargada de la hacienda, pues digamos que esa es esa persona que se encarga del hogar, de distribuir los trabajos, de distribuir los pagos, esa persona que es, por decirlo así, el jefe, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como en los trabajos siempre hay una persona que es la persona, aunque no sea el dueño, ¿verdad? Porque siempre a veces hay digamos, en un trabajo hay una persona que es el dueño de la compañía, pero a veces el dueño ni se mete, ¿verdad? El dueño está allá en Las Vegas, está en Miami, paseando, ¿verdad? Y el negocio sigue corriendo. ¿Por qué? Porque el negocio lo está trabajando, que está el plan manager, que está el asistente, que está los trabajadores, ¿verdad? Las personas de recursos humanos, toda esa gente. Y entonces este dice que seamos ministros de Cristo y dispensadores. Esa es la persona que maneja, que administra, que distribuye los trabajos, el la paga. Y como dice aquí, otra de las definiciones de esta palabra es como un agente fiscal, ¿verdad? Como una persona que arregla las cosas, las situaciones, los problemas. Y dice aquí, ténganos los hombres por ministros de Cristo, para empezar, esclavos de Cristo, ¿verdad? Dijimos, y dispensadores, ¿verdad? Administradores, la persona que se encarga, dice aquí, de los misterios de Dios. Qué bueno es eso, ¿verdad? De los misterios, que Dios nos ha puesto como administradores de los misterios. ¿Y cuáles son los misterios? Si no me equivoco, ahorita, otro día los vamos a estudiar, pero si no me equivoco, creo que hay 14 en el Nuevo Testamento. Hay 14 misterios
Y uno de ellos es por ejemplo, no me recuerdo exactamente, pero uno de ellos es la Babilonia, la gran ramera, dice, que es un misterio. Y ahí creo que hay 2 en Apocalipsis y los demás están en las epístolas. Pero creo que son 14, vamos a decir que son 14. Y otro día lo vamos a estudiar. Pero los misterios dice que nosotros somos dispensadores, administradores, ¿verdad? Que somos las personas que administramos los misterios. Y mire, qué gran privilegio, porque los misterios no son cualquier cosa. Como le digo, un día los vamos a estudiar. Creo que se acabó eso. Un día vamos a estudiar eso, pero los misterios son como les dije, son como 14. Y en el Nuevo Testamento, porque habría que ver los del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si no me funciona mal la cabeza, creo que son 22. Pero luego lo vamos a mirar. Los misterios dice que somos dispensadores de los misterios de Dios. Entonces, nos da Dios el poder de la administración de los misterios. Qué grande privilegio es ese. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es un misterio? Un misterio, dice la Biblia, en otro pasaje, no me recuerdo cuál, que los secretos son de Dios. Los secretos son de Dios. Pero los misterios nos los ha dado a nosotros a conocer. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Los secretos no los sabemos porque esos son de Dios. Pero los misterios son aquellos que Dios nos ha revelado. Son, por decirlo así, son secretos que han sido revelados, ¿verdad? Como cuando pasa algo que, digamos, como ¿cuál es? Las agencias del gobierno, ¿verdad? Dicen que ellos tienen cosas clasificadas y no las pueden decir porque son clasificadas. Pero después de tantos años, ¿verdad? No sé, son 40, 50 años, los desclasifican y ya los ponen, ya es información pública. Y así es esto, ¿verdad? Que son los secretos, dice, son de Dios, pero los misterios son, por decirlo así, secretos revelados. Pero otro día los vamos a estudiar. Y vamos con la tercera cosa que dice el versículo 2. Más ahora se requiere en los dispensadores. Y mire, la importancia de estudiar. Porque ahí dice que somos ministros de Cristo y somos dispensadores. Y les dije que esa palabra es oikonomos, de los misterios de Dios. Dice, más ahora se requiere en los dispensadores. Y esa palabra es la misma, ¿verdad? Que dice oikonomos. Se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Y entonces dice que cada uno de nosotros debe ser hallado fiel. Y como les digo, esto no es solamente bueno, eso es para los predicadores, para los evangelistas, ¿verdad? Para aquellos que predican y que están en el servicio activo del Señor. No, eso es para todos nosotros. Que nosotros, dice, seamos hallados como administradores, dice, que seamos hallados fieles. Y entonces, ¿verdad? Esa es la importancia de que nosotros seamos hallados fieles. Pero ¿cómo vamos a ser hallados fieles? Primero, como esclavos del Señor, ministros de Cristo. Bueno, si fuiste fiel, por decirlo así, ¿verdad? En el nivel, porque dice que los remeros estaban debajo, no estaban arriba en el barco, cuando la gente no los miraba. ¿Por qué? Porque ellos no estaban arriba, ¿verdad? Y no me recuerdo cómo se llama la parte de arriba de un barco, pero ellos no estaban arriba, ellos estaban abajo en el barco. Estaban arriba los principales, las cosas, ¿verdad?, más importantes, pero abajo estaban los que remaban. Y esos que remaban eran los esclavos, como les digo. Y entonces dice, ahora, si somos hallados fieles, primeramente en la esclavitud a nuestro Dios, ¿verdad? No que vayamos a estar siempre en el mismo nivel, no, sino que tenemos que ir creciendo poco a poco. Y entonces dice
se requiere que y después va, de ser ministros de Cristo, esclavos de Dios, esclavos de Cristo, podemos llegar a ser administradores. Y eso, como le digo, no es solamente para los predicadores, para los profetas, no, sino que para todos nosotros podemos ser personas con autoridad. Podemos tener autoridad para liderar, digamos, por cosas más básicas, podemos decir, como liderar un servicio, liderar la alabanza, la oración, ¿verdad? Orar por otros, ¿verdad? Aunque todos tenemos el llamado a la oración, ¿verdad? No va a decir, bueno, algunos que tienen, porque dice la Biblia, que hemos sido llamados a la oración, pero no es de unos pocos, es de todos. Todos tenemos el llamado a orar unos por otros. ¿Verdad? Ahora, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no podemos poner manos con ligereza. No a cualquiera, a todos, a este le pongo mano, a este le pongo mano, a este le pongo mano. A todos les voy a poner mano, ¿verdad? Porque soy llamado a la oración. A este le voy a poner mano, a todos. Nos va a caer unos tremendos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no pongamos manos con ligereza, ¿verdad? Si Dios te dice, bueno, hay que orar por este, ¿verdad? Si Dios te dice, bueno, ora por él, pues no le pongas la mano, ¿verdad? Entonces, no le voy a poner la mano, ¿verdad? Pero si Dios te dice, ponle la mano, o si tienes un sentir, o tienes un deseo, ¿verdad? Pues tengo que orar por él, tengo que orar por ella, quiero orar por fulano de tal, pues no necesariamente tiene que estar ahí la persona, ¿verdad? Podemos orar a nuestra casa, a nuestro hogar. Un ejemplo, como Pablo, dice que la gente le llevaba a los trapitos, ¿verdad? Para que orara por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Imagínense la unción que traía este hombre, que dice que se sanaban, y él estaba ahí, él estaba allá, ¿verdad? Predicando allá en otra ciudad, y los hermanos allá que tenían un paño, ¿verdad? Que él había ungido, que había orado por él, ellos que decían, bueno, se lo voy a poner, ¿verdad? Digamos así un ejemplo, en la cabeza a mi suegra o a mi mamá o a mi hermana o a mi hermano, ¿verdad? Que tiene calentura, que se puso enfermo, ¿verdad? Que le dio tal enfermedad. Le vamos a poner ¿va? Porque este es del hermano Pablo, y se va a sanar. Y dice que se sanaban. Y Pablo allá, ¿verdad? Él ni en cuenta. Y entonces, así es, ¿verdad? Nosotros debemos, como les digo, trabajar todos unidos, todos juntos, trabajar juntos, ¿verdad? Nada de que, bueno, hermano, mire, yo soy bien fuerte, yo soy bien rápido, voy a remar muy rápido, porque se va a cansar la persona, ¿verdad? Aquel que se acelera, y los otros todos al paso, todos al mismo ritmo, y aquel que va al frente dice, no, que ahorita vamos a expandernos, vamos a crecer, vamos a hacer maravillas, ¿verdad? Vamos a hacer tales cosas, y trabaja, y se va a cansar. Por eso es importante, ¿verdad? De esta palabra, ministros. No nos habla de ministro, aquel que está arriba, aquel que predica en una iglesia de 20,000, no, ese no es el ministro. Bueno, conforme a lo que estamos leyendo, ¿verdad? El ministro es aquel que es esclavo, aquel, ¿verdad? Que rema, aquel que está, como dijimos, ¿verdad? Esclavizado junto a su hermano. Y está el otro, está aquí, o está uno allá, está uno acá, están todos, ¿verdad? Juntos. Y dice uno, bueno, pues no podemos, ¿verdad? No nos podemos zafar porque estamos todos juntos. Y dice, bueno, hoy el día de hoy yo la verdad no tengo ganas de trabajar. Dice uno. Yo me voy a quedar, ustedes rémenle. ¿Qué va a pasar? Se le va a hacer más difícil a todos, porque hay unos que no quieren remar, ¿verdad? Entonces es por eso la importancia de que todos juntos a la oración, todos juntos, ¿verdad? A la lectura de la palabra, todos juntos, ¿verdad? A la predicación, todos juntos, no es de una persona solamente, no es de que, que fulano, de que mengano, ¿verdad? Ellos sí son siervos de Dios, pero no, es que todos hemos sido llamados a la esclavitud de Cristo, por decirlo así. Se oye raro, ¿verdad? Que hemos sido llamados a la esclavitud, pero sí, pero cuando pongamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ahora sí le vamos a decir, ahora sí soy un esclavo del Señor. Y ahora sí todos juntos a trabajar. Nada de que el hermano trabaja, que bien trabajas. Pero le vamos a decir, escucha, buen trabajador. No, se va a cansar el hermano, se va a cansar la hermana. Todos juntos, unidos a la oración, a la lectura, a la consagración también, amén, obviamente,
a la predicación, a todo lo que nos llame el Señor, todos juntos. Porque como les digo, estos hombres, ¿verdad?, estaban debajo, en la parte inferior del barco, remando todos juntos. Y remaban, y remaban, y remaban. Y así se movían los barcos. Y la gente no los miraba. La gente miraba, oh, el barco va pasando, ¿verdad?, pero la gente no miraba los que iban adentro. Aquellos que iban batallando, que iban sudando, que iban, algunos hasta se morían, algunos hasta, ¿verdad?, los tenían que sacar y reemplazarlo por otro. Porque no es la importancia de una persona, sino la importancia, ¿verdad?, de que el barco se moviera. Y eso es lo mismo con nosotros. Por eso Pablo usa esta palabra. Dice que somos ministros de Cristo. Pero como les digo, ministro, no aquel, que Dios te sana, y que aquel que ven a Cristo, y aquel predicando, no, también, ¿verdad? Amén. Pero ministro de Cristo es aquel que junto a sus hermanos, junto a todos, ¿verdad?, y que muchas veces no es visto, ¿verdad?, porque les dije, ¿verdad?, la importancia no es una persona en ese barco, sino la importancia es que el barco se mueva. Así que podrían haber dicho, no, es que en ese barco va un tremendo cantante, ¿va?, que lo tenemos que usar. No, lo importante no es de una persona, de un tremendo predicador, de un tremendo cantante, de una persona que tiene tremendo talento. Dice, ese hermano o ese hermano canta como los ángeles, ¿verdad? Es más, hasta los ángeles la escuchan porque la voz tremenda que tiene. No es lo importante esa persona. Lo importante es que el barco se mueva. Lo importante es que el barco, ¿verdad?, como dice el canto, ¿verdad?, que la iglesia siga caminando. ¿Y cómo va a seguir caminando la iglesia? Si todos juntos remamos, ¿verdad? No que uno, yo voy a remar muy rápido, o el otro, los hermanos remen, ¿verdad?, yo voy a remar lento. No, todos juntos, al mismo paso, al mismo compás, como les dije, como en la música. Es muy importante que todos juntos, todos unidos, trabajemos para el Señor. Algunos, ¿verdad?, como dice la Biblia, que somos un cuerpo, algunos son ojos, algunos son boca, algunos son manos, algunos son pies, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, tienen tremenda sabiduría, otros hermanos tienen tremendos talentos, otros hermanos, ¿verdad?, son muy buenos para predicar, otros hermanos, ¿verdad?, son buenos para evangelizar, y otros hermanos que son buenos para la adoración, ¿verdad?, porque el Señor les da una gracia tremenda. Pero todos juntos, ¿verdad?, es como un rompecabezas. Se juntan las piezas y todos se van. El Señor va juntando las piezas y se van juntando hasta que se hace, ¿verdad? Pero no podemos ver el dibujo entero con una pieza o con dos piezas, ¿verdad? Pero yo creo que, ¿verdad?, con esto ya no es el dibujo, ¿verdad?, el dibujo entero. Pero ¿cómo logramos? Con la unidad. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Y si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús te damos.